creo que muchos de ustedes ya se conocen de alguna forma u otra, están interactuando. Lo que hacemos es pedirles que cada uno de ustedes se presente en 1 o 2 minutos las cosas que más quisieran que ustedes, que el público que nos va a escuchar, sepan de ustedes que corresponde a la tertulia, ¿no? Y como en esto somos muy caballeros, porque si no, Laura me regaña, siempre empezamos como las damas primero. Obvio. Además que aparece en mi pantalla, por lo menos de izquierda a derecha, Giovanna, por favor, dinos quién eres y cuáles son tus áreas de interés, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Giovanna Venosi. Hace muchos años, más de 15 años, que trabajo sobre la presbicia y la acomodación. Mi padre fue el que creó el método Venosi, que fue el primer tratamiento farmacológico para la presbicia y es fundamentalmente mi área de desarrollo. Soy la ex vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Presbicia y trabajamos con pacientes présbitas hace muchos años. Perfecto, muchas gracias, Giovanna. Memo, compañero de generación y de muchas batallas, adelante, por favor. Gracias. Pues nuevamente, gracias a todos, gracias por la invitación. Guillermo Campos, estoy en la Ciudad de México. Yo hice especialidad en el Hospital para Evitar la Ceguera, especialidad en segmento anterior. Después hice 2 fellows en glaucoma y córnea en el Houston Eye Associates. Pero lo que más importante de aquí es, llevo también 20 años más o menos en la investigación del tratamiento quirúrgico de la presbicia. Empezamos con el grupo de Surgeon Light hace mucho tiempo y ahorita estamos con el grupo de Ace Vision Group con Anne-Marie Hinsley. Básicamente es esto. Excelente, gracias, Memo. Jorge, por favor. Muy bien. Bueno, pues lo primero, estoy encantado de estar aquí en esta tertulia tan adecuada, puesto que hoy estos medios telemáticos permiten hacer esto, que es un milagro. Pensaos que hace años había que hacer un viaje largo todos nosotros para poderlo ver. O sea que estoy encantado de hacerlo. Entonces, lo primero es deciros que donde soy catedrático de oftalmología en la Universidad Miguel Hernández de Alicante, fundador de las técnicas Vision, cuya sede está aquí en mi espalda, y estoy interesado en todos los temas de cirugía de segmento anterior, desde la cirugía refractiva hasta la cirugía del cristalino y lentes intraoculares. Implanté las primeras lentes multifocales difractivas, que eran de 3M, en el año 1990, o sea que ya nos remontamos a muchos años. He colaborado con Felipe, aquí presente, en el tratamiento farmacológico de la presbicia y con algunas otras compañías. He desarrollado la lente acomodativa Lumina, que aún no está en el mercado, pero ya tiene marca CE. Y finalmente he colaborado pues, prácticamente con todas las compañías en el desarrollo de lentes intraoculares y además académicamente el desarrollo de los métodos para la medida de la presbicia, por ejemplo los test de cerca más adecuados, las transformaciones que hay que hacer para que los textos sean equivalentes entre distintas lenguas, cuestiones acerca de calidad de retina, en fin, es una historia muy larga que podéis ver en mis papers si vais en PubMed. O sea que creo que es un tema muy actual, muy debatido, lleno de fake news, os lo digo de verdad, hay mucha fake news en esto y veremos en unos años cómo el tiempo acaba filtrando lo que es verdad y lo que es mentira. Perfecto, pues muchas gracias, Jorge. Además, uno de los académicos más connotados, con muchísimos artículos publicados en ese y todos los temas, ¿no? Rafa Iribarren, que apareces inmediatamente por abajo. Bueno, encantado de estar aquí en esta tertulia, poder conversar con amigos acerca de este tema. Yo soy un oftalmólogo general, no tengo puestos académicos, pero he dedicado desde hace 25 años todo mi tiempo libre y los recursos que podía conseguir para hacer investigación con los propios pacientes y con otras personas de otras partes del mundo. Mi interés ha sido siempre la refracción y la acomodación, desde los niños hasta los adultos presbitas. Y creo que si vamos a lidiar con presbitas jóvenes, el estudio de la agudeza visual de cerca, el estudio de la acomodación residual y el estudio de la visión binocular, que son los temas que más me han apasionado, tienen mucha importancia. Por eso estoy contento de estar aquí para dar mi apoyo. Muchas gracias, Rafa. Eduardo. Hola con todos, es un placer. Bueno, quien hubiera pensado hace unas cuantas semanas comentábamos con
Van sobre temas interesantes y tan pronto surgió la idea de la presbicia y estaban apareciendo algunos titulares, pues inmediatamente creo que nos entusiasmamos mucho. Yo me formé en cirugía refractiva al lado del profesor José Ignacio Barraquer y pues ya llevamos varias décadas tratando de vencer superar la frontera que nos impone la presbicia, tanto en los pacientes que nunca han tenido problemas refractivos y con más razón en aquellos que han tenido problemas refractivos, que los hemos resuelto y que ahora enfrentan nuevamente las dificultades de utilizar anteojos. Mi objetivo principalmente ha sido, además de la cirugía refractiva y la cirugía de segmento anterior, la comunicación y la comunicación virtual. Participo del comité editorial de Review of Ophthalmology en español, de Oftalmólogo al Día, y con la Asociación Panamericana de Oftalmología pues estoy a cargo del comité de e-learning, así que para mí es muy satisfactorio poder ver que este medio pues sirva para compartir ideas, ideas similares, ideas contrapuestas, el diálogo y la discusión creo que siempre ayudan a seguir avanzando. Gracias a todos por participar. Gracias, Eduardo. Y Felipe, que por cierto te manda a saludar mucho Guillermo Rocha, Felipe. Bueno, me le devuelve las saludos a Memo, que igual lo quiero mucho, tenemos muchos buenos y gratos recuerdos. Si está por ahí oyendo, que recuerde el día en Barcelona que nos comimos una montañita de ibérico con cañita, entonces esa estuvo buena. En un europeo, ahorita que vamos todos para Milán, creo. Nuevamente, mil gracias por la invitación, para mí es un honor, es realmente, como decía Jorge y todos, es una machera poder estar en una reunión, imagínate, con semejantes personalidades al lado de uno, en una pantallita chiquita y además siendo oídos y observados, pues cuando salga esto al aire por tantos oftalmólogos que lo van a poder ver y seguir viendo, cosa que tal cual antes no se podía, siempre se pensaba ver qué conferencia es la que se graba y cuál no para poderla volver a oír si es que uno está interesado. En este momento, pues con todos estos adelantos tecnológicos que además nos ayudó la pandemia pues a desarrollar tantos medios virtuales. Yo no soy tan amigo de la educación virtual, pero pues obviamente que todo esto ayuda. Yo soy oftalmólogo, especialista en segmento anterior y refractiva. Me formé en Bucaramanga, acá en Colombia, en la Fundación Oftalmológica Santander con el doctor Virgilio Galvis pues, y todo su equipo de subespecialistas. Luego hice el fellow en la Fundación Oftalmológica Nacional en Fundonal, donde el doctor Rodríguez, con el doctor Tamayo a la cabeza del fellow y todo su grupo de oftalmólogos subespecialistas también en cada área del segmento anterior. Luego terminé haciendo un observer en el Bascom Palmer en segmento anterior y trasplantes de córnea. Y luego ya me vine para acá, a Popayán, Colombia. Es una ciudad pequeña en el suroccidente de Colombia. Siempre me apasionó la cirugía de la catarata. Me acuerdo mucho cuando era residente. Fui a un congreso de la Barraquer y vi a alguien, no me acuerdo quién, haciendo una facu y dije, Dios mío santísimo, ¿qué es esta cirugía tan bella? Yo la tengo que hacer. Y de ahí empecé a aprender a hacer facu. Fui el primer residente que hizo facu acá en Colombia. Fui el primer residente que hizo refractiva acá en Colombia gracias al apoyo del doctor Galvis, que me dejaba realmente utilizar toda la tecnología. Fui uno de los pioneros en microincisión de catarata por menos de 1 milímetro con el doctor Jorge Alió y con Amara Gargual. Fuimos de los pioneros usando de los lentes enrollables, ¿se acuerdan del Synoptics? Que Alcon lo destruyó, pero era una maravilla porque todavía veo los pacientes con Synoptics y son buenísimos de lo ultradelgado que eran. Entraban por 1 milímetro, 1.2 enrollado. Eso es una maravilla. Luego desarrollé e inventé unos instrumentos para hacer microincisión. Desarrollé una técnica para hacer cirugía catarata hipermadura, con lo cual también me llevó a que me invitaran a muchos congresos internacionales a mostrar y a artículos y a capítulos de libros sobre catarata hipermadura. Estudié mucho la fluídica, en la cual también estuve colaborando en capítulos de libros respecto a la fluídica de una faco normal coaxial o una biaxial. Y luego, por cosas de la vida, pues nos empezó a coger la presbicia y gracias a Dios he tenido muy buena visión de lejos y por dentro dije, Dios mío, yo como que no me veo con gafas y empecé a desarrollar
las gotas igual para la presbicia. Había oído ya en ese entonces, me acuerdo qué época sería, tal vez 2014, no más, yo tengo 55, quitémosle 15, Dios mío, como por allá entonces, como en el 7, en 2006, 2007, ya había oído del doctor Venosi algo de sus gotas y todo. Dije, bueno, si existe algo ahí, voy a hacer unas mezclas diferentes, y empecé a mezclarlas y a usarlas en mis ojos hasta que encontré, digamos, el punto ideal que yo quería, que no me bajara la visión lejana y me mejorara la visión cercana. Ya me he ido que ha ido pasando el tiempo y más pacientes usándolas, pues hemos ido haciéndole ciertas mejoras a las gotas, y desde entonces pues me he dedicado a estudiar mucho sobre la presbicia. Quiero, obviamente, me alargué un poquitín, darle mil y mil gracias al doctor Jorge Alió, que desde que empecé a hablar de esto, que realmente creo que mis primeras charlas de presbicia en gotas, cuando nadie creía en nada, fue en el 2016, creo yo, empecé a dar charlas sobre presbicia. Se me arrimó el doctor Jorge Alió y me dijo, trabajemos junto en eso, que eso me parece una innovación, y yo sé que nadie va a creer, pero sigámosle dando. Todo el mundo me criticó, pero mejor dicho, ni para qué les cuento. Y ahora último, con las últimas publicaciones con el doctor Rafa Iribarren, que es un duro en estadística, conoce presbicia, conoce la acomodación, los cambios en el cristalino, me ha iluminado lo que no se imaginan. Por eso me encanta que Rafa esté aquí en la tertulia, porque es el que le va a poner, nosotros de pronto Giovanna y yo le ponemos el apasionamiento de los creadores, pero Rafa tiene la ciencia y la evidencia en su cabeza, igual que Jorge. Entonces yo creo que esto va a ser muy interesante, y perdone la alargada, pero ahí vio, No, me apasioné. muchas gracias. No, bueno, creo que para los que van a escuchar esta tertulia se dan cuenta del calibre de las personas que tenemos, y juntarlos en un solo foro así no es nada fácil, más en un foro tan ligero, ¿no? Que creo que es esto. Y en atención a que Jorge realmente está quemando ya el aceite de las 24 horas. Ajá. Jorge, No te vamos. imaginas las pilas que tiene Jorge. Ese man se nos queda aquí hasta las 5 de la mañana y nos acuesta a todos. Ya te echaron debajo del camión, como dirían los americanos, Jorge, o sea que... No, fuera de broma, Jorge, porque respetando, claro, los horarios y demás. Creo que una de las preguntas obligadas, y me llama mucho la atención, Felipe, a la buena usanza de los antiguos médicos que solitos se inoculaban o hacían cosas, que tú hiciste tus propias gotas. Sospecho, Giovanna, que tu papá algo así habrá hecho en su momento. Pero, Jorge, sabiendo lo que sabes, siendo oftalmólogo, para ti no, pero para tu esposa, para tu papá, para tu abuelita, ¿qué método utilizarías para corregir la presbicia? Sean gotas, de ellas cuáles, cada una de ellas puede tener sus efectos secundarios indeseables, o quirúrgicos, ¿no? Suponiendo que es una persona sana, que no hay degeneración macular, no hay glaucoma, etcétera. Un paciente que no puedo decir típico, porque eso de pacientes típicos no existen, pero un paciente sano dentro de lo que cabe, ¿a qué les recomendarías, Jorge? Porque esto al final del día es no qué es lo más novedoso, sino cuál es el mejor resultado para ese paciente, ¿no? Pues mira, yo lo primero, yo clasifico la presbicia en inicial o incipiente, intermedia y avanzada. Esta clasificación la puso Margaret McDonald ya hace como un año, y yo creo que es muy intuitiva porque nos coloca a cada paciente en donde debe de estar según su demanda y su vinculación y su exigencia de gafas de cerca, y por otra parte nos permite categorizar los procesos. Entonces, si mi esposa tiene una presbicia incipiente o intermedia, mi elección son las gotas de Bejarano. Os lo digo porque la verdad, Felipe sabe que mi esposa está usando desde hace ya casi 5 años, y ciertamente ella está sin usar gafas para nada. Es decir, la presbicia incipiente es subsidiaria de un remedio que sea de fácil acceso, no invasivo, que deja al paciente cómodo para su vida normal, y si tiene que hacer alguna tarea específica, pues ya puede estar en la presbicia intermedia con una gafa, pero eso es para tareas especiales. Para tareas normales, sociales, vida doméstica, etcétera, realmente las gotas van muy bien. Las gotas de Bejarano, yo tengo la experiencia vivida por mi esposa
y además por mis pacientes, porque hicimos un estudio clínico que ha sido el único con los realizados en Pompayán sobre este tema y que están publicados, luego los resultados podéis leerlos, y realmente funcionan. El problema de las gotas es que son muy difíciles galénicamente de registrar y de poder comercializar, porque las legislaciones que hay actualmente en casi todos los países hacen que más de 2 principios activos sean muy difíciles de asociar en una misma botella, porque requieren estudios de estabilidad y de muchas otras índoles que son muy costosos y largos, pero ciertamente que funcionan. Si la presbicia es una presbicia intermedia, es decir, que exige una corrección de 1,5 a 2, en ese grupo yo ya coloco las técnicas de láser, bien de monovisión o bien de presbiláser. Sé que muchos de vosotros no creéis en el presbiláser, pero ciertamente que en ciencia no es creer, como puedes creer en términos religiosos, es evidencia. La evidencia que yo tengo es que funciona cuando seleccionan los pacientes adecuados. La gran dispersión de opiniones que hay es porque hay distintas técnicas, porque las casas no se han preocupado de sistematizarlas y porque no han enunciado, salvo Swing, un criterio de selección de pacientes que para elegir solo los exitosos, los cuales para este éxito sean miopes, hipermétropes o sean incluso hemétropes. Y la presbicia avanzada, es decir, la que tiene ya una exigencia de corrección de 3 dioptrías, para mí es candidata a lente intraocular. En ese momento el cristalino ya podemos darlo por fracasado. Habitualmente estamos ante un paciente con 55 a 60 años y en esas edades ya la decadencia del cristalino justifica su remoción. Pero yo estoy en contra de la disectomía refractiva a los 40 años que se está practicando. La disectomía refractiva con 1 o 1,5 dioptrías de presbicia, no sabemos esta persona que en ese momento tiene entre 45 y 50 cuántos años va a vivir, pero en España va a vivir de promedio hasta los 94, y quiere decir que una persona con 50 años tiene 40 años por delante para disfrutar o no de su misión. Creo que merece la pena preservarlo en términos que pueda ser, digamos, accesible para esta persona en su momento cuando tenga cataratas, de operarse con las tecnologías mejores, porque cualquiera de vosotros me puede decir que hace 3 años teníamos las lentes que damos por buenas y ahora las que tenemos por buenas vienen a ser esas y otras u otras que las han superado. Es decir, estamos en una continua evolución. Van a venir las lentes acomodativas, que son las que realmente van al final a implantarse, porque no hay nada mejor que remediar lo que es la fisiología y la anatomía, y ciertamente que es así. Es decir, que respondiendo a tu pregunta, mi esposa está con gotas porque es una presbita intermedia incipiente. Si tuviera una corrección ya de 2 dioptrías, le haría monovisión con láser. Y finalmente, si tuviera más de 3 dioptrías y por tanto ya exigiera una dependencia total de gafas, optaría por una lente intraocular, por supuesto, operada por mí, que soy su marido y que es de quien se fía. Mira, interesante. Yo nunca me animé a operar a nadie, el familiar cercano. Pues el único que operé fue el papá de un amigo. En aquellas épocas cuando hacíamos extracapsular, imagínate ya lo que te estoy diciendo. Y muchos años después alguien más le hizo una faco porque yo ya no vivía en México y se murió el señor diciendo que el mejor ojo era el que yo le había operado, ¿no? Entonces ya con eso te digo, ¿hace cuánto? Entonces, y creo que dijiste un punto bien importante. A veces trivializamos la cirugía y casi es como en Estados Unidos, come and have a cup of coffee and we'll do the surgery, ¿no? Es una cirugía intraocular, es una cirugía intraocular y el riesgo de una endoftalmitis existe y aunque sean muy pocos, pues el riesgo está ahí, ¿no? Gracias, Jorge. Muy buena intervención. Felipe, pues ya con eso de que te puso Jorge al frente, la pregunta obligada sería, y a lo mejor no me puedes decir cuáles son los componentes de tu gota, porque me imagino que va a haber propiedad intelectual, etcétera. Sí, pero si la estás comercializando y cuáles son tu experiencia y cómo llegaste, aparte de echarte gotitas tú solo, a esa combinación, ¿cuál fue la evidencia científica que te llevó a ello? Sí, todo fue pensando, uno, que quería decirte que estoy totalmente de acuerdo con Jorge, yo no hago extracción o faquectomía refractiva, que ahora, digamos que en los medios norteamericanos ya no se llama Clear Lens Exchange o Extraction, sino se llama Customized Lens Replacement, porque suena mejor comercialmente y me parece, para ser sincero, que es mucho mejor. Yo no lo hago pensando en que los lentes multifocales o trifocales, la calidad visual que tiene un paciente no es la mejor. Obviamente, si estamos hablando de alguien de 70 y 80 años, obviamente que le va a mejorar muchísimo su calidad de vida y calidad de visión. Pero si estamos hablando de alguien de nuestra edad,
bueno, yo tengo 55, pero ponerle entre 45 y 55 años, que uno tiene un cristalino transparente. Yo me he tomado todos los exámenes de calidad visual mía. Yo tengo un OSI con el HD Analyzer de 0.2, o sea, veo re full, para que vengan y me toquen el cristalino, y seguro mi OSI va a pasar a 0.8, 0.9, voy a tener destellos en la noche y todo. Yo también, yo clasifico mucho a los pacientes, también hago presbylacy, que es una forma en que yo desarrollé una forma diferente, a cada ojo le hago diferente, pero bueno, como decía Jorge, cada cual mata las pulgas a su manera, y tal cual, voy a la evidencia. Yo opero en cada sesión mía quirúrgica, tengo por lo menos un paciente presbita que opero, bien sea miope o hipermétrope. Hemétrope realmente ya los pasé todos a las gotas, excepto que el paciente sienta que no le va muy bien con las gotas, porque hay pacientes poco respondedores. Entonces prefiero pasar a algo ya más invasivo, que es quirúrgico, podría ser láser o podría ser lente intraocular. Con respecto a las gotas, lo que me preguntabas, Van, sí te puedo decir todo. Obviamente empecé pensando en la farmacocinética de todos los productos. Entonces yo empecé, obviamente el primero que teníamos que hacer es un parasimpático mimético, porque es el que produce acomodación, y sin acomodación pues no teníamos nada. Obviamente yo sabía que el parasimpático mimético es extremadamente fuerte y produce un espasmo violento a ciertas concentraciones. Entonces empecé a buscar todos los contraacción de él. Entonces le coloqué un alfa agonista. Con el alfa agonista te quiero decir que casi que tiene el doble de la concentración del parasimpático mimético, y sin embargo no lo bloquea. Obviamente otro de los efectos que tiene el parasimpático mimético pues es el ojo rojo. Entonces le coloqué otro alfa agonista para tratar de quitar el ojo rojo. También además puede llegar a producir iritis en mayores concentraciones. Mis concentraciones son muy bajas, pero digamos que para aumentar un poco la potencializar un poco el efecto de todas, tiene su antiinflamatorio no esteroideo. Y finalmente, para aumentar el efecto del parasimpático mimético, cuando yo ya le he dado coscorrones y bajarle un poquito el efecto, ahora que dure más, le puse un anticolinérgico. Y para que se sienta rico, pues le puse un lubricante. Y entonces no arde, no pone el ojo rojo. En efectos tiene 15, a los 15 minutos se siente, te dura de 6 a 8 horas, y realmente el efecto es muy fisiológico. La pupila se mueve, como Rafa lo ha podido ver, porque yo le mandé todos mis datos estadísticos. O sea, él puede decir que yo no los maquillé, porque si él me los pidió hoy y se los mandé en un mes, pues de pronto los maquillé. Él me los pidió hoy y a los 10 minutos tenía la base de datos tanto en Excel como en el SPSS estadístico. Entonces, él sabe que esos son los datos que yo tenía ahí. Mi pupila es totalmente dinámica, pienso yo, por el efecto de uno y otro. Y obviamente te quiero decir que empecé a manejar, en ese momento no había medido el pH de la mía, pero obviamente te quiero decir que no todos los lubricantes son iguales. Aplicaba un lubricante, me aplicaba la gota y pataleaba el ardor, bota para la basura. Luego le echaba otro, ¡pum! Es que eso fue chistosísimo. Entonces de pronto me aplicaba una gota y visión de lejos perdida, de cerca veía hasta lo que no debía, pero ese lejos se me fue. Luego me aplicaba otra, la pupila así grandota, yo miércoles no veía nada en la consulta, y para notar, pucha, más dilatado que un berraco. Entonces, así fui dándole 6 meses, me demoré, te quiero decir 6 meses, me tomaba autorrefractómetro frecuentemente, o sea, cada que probaba gota, autorrefractómetro, porque quería que no tuviera cambio miópico y que en realidad me mejorara la visión de cerca. Y así pude lograr llegar, digamos, a este cóctel que nos da, creo yo, una concentración muy buena para hacer una acomodación fisiológica, una pupila no miótica fija, sino una pupila totalmente dinámica. Y como te digo, a medida que fue pasando el tiempo y a medida que se ha ido estudiando más la presbicia, o le han dado más importancia porque la presbicia estaba más o menos estudiada, pues nos damos cuenta que hay presbitas exactamente intermedios o moderados, y hay unos presbitas avanzados. Entonces me decían que con la estándar mía sentían que les hacía efecto, pero no todo lo que ellos quisieran. Entonces empecé a aumentarle, pero muy poquito, el efecto del parasimpático mimético. Y con eso he logrado que no tengan los efectos secundarios, se siga manteniendo la misma capacidad de lo que te dije, la misma idea, pero con un poquito más, como le digo a los pacientes, de boost. Y bueno, acá en Colombia le decimos julepe, un poquito más de julepe al efecto de la gota, y con eso he logrado, yo tengo pacientes de 67 años usando mis gotas, entonces, y están felices, posiblemente tengan algo de nucleosclerosis que les ayude un poquito a su visión cercana, pero no han perdido la visión lejana, se mantienen en esa visión y el paciente lo sigue usando, y realmente muy pocos efectos secundarios. Hemos tenido en algunos pacientes
La sensación de compresión definitivamente es apenas un 11% de los pacientes, que generalmente no dura ni media hora, y con una semana de uso esos pacientes se les quita. Hemos visto un efecto de tolerancia, o sea, hay pacientes que tienen el efecto pero no les dura tanto, o sea, todo el mundo es diferente. Entonces, mi gota la pueden usar a veces hasta 4 veces al día y el paciente nota que el músculo ciliar empieza a funcionar. Por eso mi teoría no es efecto estenopédico, sino acomodativo. Son pacientes que a medida que la usan empiezan a ver mejor y finalmente terminan en 2 veces al día después de que empezaron 4 veces al día. Entonces no creo que haya un efecto realmente estenopédico único en mi producto, porque si no, pues no tendrían por qué mejorar con el uso continuado. Felipe, y una pregunta, ¿está comercialmente disponible en Colombia o cómo? En Colombia sí, lo pueden formular todos los oftalmólogos. Inicialmente teníamos un curso de acreditación, pero hace unos meses ya les mandamos invitación a todos los oftalmólogos en Colombia para que la puedan formular sin ningún problema. Obviamente les mandamos un folleto indicativo y en los congresos les he ido indicando cómo tienen que seleccionar los pacientes, porque en realidad son hemétropes, pero hemétropes de hasta más 1,25 y más 1,50 tengo pacientes usuarios, y hasta menos 0,50, y de astigmatismo hasta 1 de astigmatismo, y lo toleran bastante bien. Posiblemente ahí sí el efecto estenopédico hace que compensen un poco más el astigmatismo y por eso les sirva también. Pero yo realmente, y con Rafa estamos en esa cruzada de ver si podemos demostrar la acomodación. Estamos tratando con el doctor Pablo Artal de demostrarlo en un equipo que él tiene para demostrar acomodación pura. Por los resultados hasta ahora no han sido muy satisfactorios, pero creemos, y hemos tenido unas reuniones en que creemos que la toma de la medida no es la ideal, pensando en acomodación obviamente para visión cercana. Entonces ahora vamos a estudiar si hay cambios en las aberraciones o cómo vamos a poder medir diferente. Con Jorge teníamos pensado medir la acomodación con el WAM, que es un aberrómetro dinámico. Ese me encantaría que Jorge le aplicara a unos pacientes y viéramos si el WAM realmente nos muestra cambio, porque con Jorge igual medimos con el Osiris, con el Tracy, con el... ¿Cuál otro aberrómetro medimos, Jorge? Que da con el HD Analyzer. Los 3 miden 0,75 dioptrías de cambio acomodativo, de amplitud de acomodación. Y medimos obviamente con OCTs, el Visante, el Pentacam, inclusive lo medí con el Casia, cambia, y con VM la cámara anterior se disminuye, el cristalino se engorda, se engruesa, se encurva la cara anterior del cristalino. Entonces, pues tenemos cómo demostrar un nivel de acomodación, pero quisiéramos demostrarlo que nadie lo pusiera en duda. Entonces, pues en eso estamos, realmente en Excelente. eso estamos. Giovanna, pues ya que estamos en este territorio, obviamente te cae a ti ahora la pelota, ya que vamos a estar cerca del Mundial, y que Argentina trae un equipazo de lujo. Entonces, ¿qué nos dices? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cómo lo manejan ustedes? Hay muchas cosas, creo que dijeron muchas cosas que son fundamentales, que son claves, empezando por la selección del paciente, como para cualquier tratamiento, ¿no? Cualquier tratamiento o procedimiento quirúrgico es fundamental elegir el paciente. No es lo mismo, como bien dijo el doctor Alió, no es lo mismo el paciente con una presbicia incipiente, con una presbicia moderada, con una presbicia más avanzada, que probablemente ya también el cristalino va a estar en otras condiciones. Entonces, eso es clave. Yo creo que cuando hablamos del tratamiento farmacológico, deberíamos apuntar sobre todo a los hemétropes jóvenes, que son las presbicias más incipientes o hasta moderadas. En eso coincido perfectamente tanto con el doctor Alió como con Felipe. Nosotros la realidad es que todo esto que están hablando, todo lo que contaste, Felipe, lo hemos hecho hace muchos años. Mi padre hizo su tesis doctoral en glaucoma, era su área de expertise, y así fue como él también empezó en su momento con su presbicia y empezó a hacer esos cócteles un poco extraños. Y los empezamos a hablar con un equipo de investigación, biólogos, químicos, especialistas en receptores muscarínicos, y ahí fue como llegamos a la fórmula que es hoy el método Venosi, que obviamente llevó muchísimo trabajo, muchísimo desarrollo, porque si a Felipe le costaba en el 2015, 2016, no saben lo que era esto en el 2006, 2007, que es cuando empezamos a hacer mi padre empezó a creer en lo que él se le había ocurrido, y entonces de su idea pasó a ser un desarrollo.
Ni hablar, obviamente, que cuando en el 2010, 2009 empezamos a hablar en la comunidad oftalmológica sobre esto, pensaban que se había vuelto loco. Lo cual realmente estoy muy feliz de estar en este momento acá discutiendo sobre esto, porque significa que realmente no era una idea tan alocada, y que haya al día de hoy tantos desarrollos, no solamente el de Felipe, sino todos los otros que están en la FDA, que cada vez hay más, realmente me pone muy feliz, porque creo que es un camino que se empezó como algo muy raro, funcionará esto, y demuestra que sí. Entonces, una vez que elegimos bien al paciente, creo que nosotros también trabajamos con distintas concentraciones. Nosotros escribimos 2 reviews sobre todos los tratamientos farmacológicos que están hoy en desarrollo y los que están disponibles. Ahí van a poder ver mejor en detalle. Creo que la mayor diferencia que hay entre ellos es que la mayoría buscan el efecto estenopeico. A diferencia de nosotros, que lo que buscamos y el objetivo de este producto es estimular al músculo ciliar, es decir, estimular la acomodación. No buscamos ese efecto estenopeico. Con lo cual, esto que le pasó a Felipe con respecto a los mióticos o a los parasimpáticos miméticos, que es lo que les está pasando en general, por lo cual usan bajas concentraciones, es buscar el efecto estenopeico evitando el espasmo acomodativo, ¿no es cierto? Nosotros, con la combinación que tenemos, justamente no solamente logramos ganar entre 3 y 4 líneas de visión cercana, sino que nuestros pacientes nunca pierden visión lejana. De hecho, hay pacientes que ganan entre 1 y 2 líneas de lejos. Eso está todo publicado en un estudio que hicimos en más o menos 1000 pacientes con 8 años de seguimiento, que está publicado en la revista TBCT de ARVO. Así que eso también lo pueden buscar, porque realmente es muy interesante, no solamente por los resultados que obtenemos, sino también por el seguimiento. Es clave esto de estimular la acomodación. Tenemos hecho los estudios con VM, la acomodación es muy difícil de medir. Lo acaba de decir Felipe, lo saben todos, realmente es muy complejo de medir. Rafael, tengo fe que es el que nos va a poder ayudar a ver cómo podemos hacer para medirlo lo mejor posible, desmembrando el efecto estenopeico, porque la realidad es que la miosis es parte de la acomodación. Nosotros tampoco tenemos pupilas mióticas fijas. Los efectos adversos que eso genera, que es lo que se conoce de la vieja pilocarpina, como las sinequias, no tenemos sinequias, no generamos cataratas. Es verdad que son agentes que pueden ser más irritativos. La realidad es que nosotros no tenemos ardor a la instilación que sea intolerable. Generalmente los pacientes que tienen ese ardor son pacientes que cuando uno les trata la superficie, que es otro gran problema que creo que estamos teniendo, además de la pandemia que vivimos, es la superficie ocular. Al tratar y al mejorar la superficie ocular, la tolerancia a las gotas es fantástica. No tenemos espasmo acomodativo, con lo cual no tenemos pérdidas de visión de lejos, como les contaba. Tampoco tenemos cefaleas. Efectivamente, a veces, sobre todo en los pacientes que vienen con una acomodación muy frenada, ya sea porque están hipercorregidos o pacientes que les cuesta más, pueden tener una presión frontal. Efectivamente es una presión que no dura más de 20 minutos, media hora, y una vez que se instaura el tratamiento, eso desaparece en los primeros 3 días. Ese creo que es otro punto clave que tiene que ver, perdón. No, sigue, Okay. perdón. Que tiene que ver con que esto es un tratamiento. Cuando los pacientes ¿Está disponible esto, como en tu caso, con el caso de Felipe? Es decir, sí. ¿Está disponible comercialmente en Argentina? Sí, actualmente nosotros nos manejamos también con recetas magistrales, porque bueno, obviamente el proceso de industrialización es mucho más complejo, es mucho más caro, o sea, requiere de inversiones importantes, pero bueno, creo que también por eso es muy importante estar hoy en este punto en el que mundialmente se está hablando de la posibilidad de tratar la presbicia farmacológicamente, cosa que antes era algo que estábamos por ahí nosotros solos. Hoy creo que entre todos estamos haciendo que esto sea algo en donde se quiera invertir. Y además es importantísimo la explosión que hemos tenido de
artículos. En los últimos 3 meses han salido 5 o 6 revisiones y demás. Perdón, Jorge, ¿tú querías decir algo? Sí, ¿cuál es la composición? Porque ignoraba el método de los doctores Benozzi y es para clarificar un poquito y entender lo que Nosotros es. hacemos una combinación de pilocarpina con antiinflamatorio no esteroide. Y utilizamos distintas concentraciones porque efectivamente no todos los pacientes tienen la misma presbicia ni tienen la pérdida de la misma acomodación. Entonces, dependiendo de esos detalles, es cuando uno va a indicar un tratamiento u otro. Muchas gracias. Y claro, bueno, tenemos las opciones quirúrgicas también, y estoy de acuerdo que dependiendo qué edad tiene el paciente, cuál es su actividad, etcétera. Tenemos LASIK, tenemos la facorrefractiva. Yo en lo particular a mí no me gusta la facorrefractiva porque operar un ojo que no tiene nada siempre me ha causado un poco de inquietud los riesgos, pero alguien que sé que también tiene mucha experiencia en esto es Memo, y además está haciendo algunas cosas de avanzada, que sé que algunas cosas quizás por la compañía con la que estás no puedas decir todo, pero ¿cómo manejas a tus pacientes que son estos presbitas ya más avanzados, quirúrgicamente hablando, y de ellos cuáles y lo que estás haciendo, ¿no? ¿Podría decir una cosita antes de empezar con lo quirúrgico para Sí, confirmar claro. algo que dijo Giovanna? Discúlpame, mi querido doctor Ocampo. Lo de la superficie ocular es vital. Yo que me he dado cuenta, yo tengo casi como, las gotas me sirven como prueba diagnóstica, que es lo que me he dado cuenta. Si yo le aplico a un paciente la gota y me dice, me ardió un poquito, ya sé que tiene ojo seco, ya sé que tiene ojo seco. Y lo otro que he notado con varios pacientes que tienen ojo seco, porque mi asistente los está llamando permanentemente a ver cómo se han sentido, cómo va la evolución, si tienen algunas dudas, porque todo hay en la viña del Señor. No, yo me la aplico una a la semana y ¿por qué no noto efecto? Dios mío, no, porque eso es al día. Pero bueno, hablando de lo del ojo seco, hemos notado en los pacientes que dicen, siento el efecto, pero no veo totalmente nítido. Le empezamos a aplicar lubricantes y cambia. Definitivamente el paciente empieza a leer lo que no había leído. Esto que te pasa, Felipe, del seguimiento de los pacientes, que con el tiempo van un poco armando su propia historia, por eso sigo insistiendo con que es clave, que esto es un tratamiento y que los pacientes necesitan hacer seguimiento. Nosotros ya no podemos hacer lo que haces vos, tenemos más de 20.000 pacientes tratados en la Argentina, y la realidad es que es clave, no solamente porque después los pacientes empiezan a armar su propia historia, como con todo, sino que además no deja de ser un tratamiento crónico en donde requiere requiere primero de una receta médica, con lo cual para eso hay que evaluar al paciente. Y obviamente que por lo menos una vez por año a los pacientes hay que estudiarlos, ¿no es cierto? Y eso funciona muy bien para lograr la adherencia al tratamiento y poder sostenerlo en el tiempo. Como les decía, nosotros tenemos pacientes tratados hace 20 años. De hecho, hoy a la mañana operamos de cataratas a una paciente que está tratada desde el 2002. Entonces, es clave el seguimiento, sin duda. Excelente. Total. Es muy buen punto de la superficie ocular. Memo, ahora sí, ¿qué nos dices? Pues mira, gracias. He aprendido muchísimo con ustedes ahorita. Yo creo que las gotas son una excelente opción. Ojalá las tengamos pronto en México. Me parece que están en investigación ahorita en los centros hospitalarios grandes. Pero, ¿por qué nos hemos enfocado nosotros en la cuestión quirúrgica? Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que restaurar la acomodación, lo que están haciendo ustedes, ¿no? Al estenopeico. Por eso los anillos intracorneales, etcétera, hasta los anillos de Shahar, pues no pegaban mucho. Lo que estamos haciendo ahorita nosotros son microevaporaciones esclerales. Con un láser Erbium estamos haciendo unos rombos en las zonas intermusculares de cada ojo. Y van a decir, bueno, ¿y de qué tiene que ver con la presbicia? Obviamente, lo que tratamos es de que el ojo que ha perdido la elasticidad ya con la edad y todo, hace que no se pueda mover bien las estructuras intraoculares. Nosotros pensamos que por qué tratar una córnea con presbilasis si el problema no está ahí, ¿no? Está un poquito más atrás, se llama cristalino, músculo ciliar y todas las estructuras. De tal manera que cuando se han analizado tejidos, cuando crecemos a partir de los 45 en adelante, empieza a ser un cross-linking, la esclera. Las fibras de colágeno se empiezan a intercruzar con mayor capacidad de agarre y hace el ojo, la esclera lo hace más duro.
Con el procedimiento que estamos haciendo, que no es mío, obviamente, es de la doctora Mary Himsley, de East Vision Group, Sí. Se está restaurando la acomodación porque estamos haciendo algo que se llama anti-cross-linking, todo lo contrario a la esclera. El anti-cross-linking lo que hace es aumentar la elasticidad del globo ocular, aumentar micrométrica la superficie, y lo que hemos visto son resultados increíbles a las 24 horas. Está un paciente J7, J8, se van hasta J2, J3. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Repito, cuando se incrementa la elasticidad, hay más volumen interno, más espacio para que se empiecen a mover las estructuras y el músculo ciliar y el cristalino se empieza a mover. Esta es una técnica que desde hace como 10 años que estoy con ellos. Sin embargo, yo hice una técnica anterior y se los comento porque, para que vean los resultados que tuvimos. En 2005, la probó Cofepris aquí en México. Era básicamente la misma teoría, nada más que en vez de hacer microevaporaciones con puntos en forma romboide, hacíamos como un arcade, pero la esclera. Todo el mundo se espantaba y obviamente sí, era una cirugía cruenta, tenías una queratomía radiada, pero en esclera. Pero los resultados eran tan inmediatos y tan buenos que llevo pacientes, ahorita ya los últimos de 2005 para acá he visto 2 nada más, se perdieron, pero hay pacientes de 65 años que están viendo 20/20 J1. No hay glaucoma, no hay catarata y no hay alteraciones maculares. Dentro de todo esto, yo lo que les quiero que comprendan lo que estamos haciendo ahorita es tratar de restaurar la acomodación de manera fisiológica. Entonces, básicamente es lo que estamos haciendo. No hay muchas regresiones hasta ahorita. Llevamos 3 años que hemos estado operando en algunos lados, Filipinas, Camboya, Panamá, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sin embargo, en los ojos que se operaron en chimpancés, se vio que la fibrina se metía hacia los poros, no sellaba los orificios, y eso hacía que no hubiera regresiones. Es lo que pensamos que no puede haber. Entonces, básicamente es lo que estamos haciendo. Me gustaría contarles muchísimo más. Firmé una NDA, no puedo mucho, pero lo que les quiero decir, el primer láser generación 1 es un rombo de plástico que se pone en las zonas intermusculares. La cirugía dura 4 minutos cada ojo. Y ahora ya viene el láser generación 2, que es completamente computarizado, es del tamaño de un Excimer. Y esto va a ser una cirugía en 2 minutos en cada ojo sin tocar el ojo. O sea, es muy prometedor todo esto. No digo que sea la panacea, no digo que estemos descubriendo el hilo negro. Bueno, yo no, la doctora Himsley, perdón. Pero es algo prometedor. Ahora, la pregunta, ¿qué hago ahorita con los presbitas jóvenes? Lentes, compadre. No tenemos acceso a gotas. Nada más cirugías facorrefractivas las hacemos arriba de 55 años, que son DLS más que cataratas. Pero sí me encantaría empezar a poner gotas. El target de la cirugía que estamos haciendo son pacientes desde jóvenes a los pacientes antes del DLS, que vean bien de lejos y que no vean bien de cerca. Y estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que al restaurar la acomodación se empieza a mover el músculo ciliar y los pacientes aumentan 1 o 2 líneas de lejos también, ¿eh? Entonces estoy completamente con lo que estamos haciendo y ahí se corrobora que estamos aumentando la capacidad de acomodación. ¿Puedo hacer un comentario? Y esto es muy importante, claro, hacer porque entender a la gente que no es, a diferencia de la pilocarpina que decías, Giovanna, la antigua pilocarpina, ahora ya tenemos la nueva pilocarpina por un laboratorio que nos vamos a decir que la están y ya empezaron a sacarlos. Cuidado porque puede haber desprendimiento de retina, cuidado porque todo esto, ¿no? Entonces, evidentemente, la comercialización puede ser muy dañina, pero creo que en el fondo lo que estamos haciendo es eso, tratar de buscar restablecer la acomodación o cierto grado de acomodación y no el efecto estenopeico, ¿no? Que eso es importantísimo, sobre todo cuando existe esa movilidad pupilar y tampoco hay la limitación de campos visuales y otras cosas que pueden estar asociadas a los mióticos, ¿no? Eduardo, tú querías comentar algo y tienes mucha experiencia en el tema refractivo, ¿no? Estás muteado, Eduardo. Sí. En el esquema que usan de tratamiento farmacológico, ¿tratan los 2 ojos? Los 2. ¿O solamente uno? La acomodación es binocular, parte de la acomodación es la estereopsis, así que es clave. Sí, yo quería hacer un comentario con respecto al láser. Yo conozco a Jean-Marie y yo creo que en los últimos
6 años en los papers de acomodación, siempre estamos juntos hablando, ella y como 5 más hablan de los resultados con el láser y este pechito solito habla ahí de las gotas en el mismo panel de paper. Nos vemos ahí todos los años en la SSRS esta pasada. Hubieron como 12 papers, de los cuales creo que eran 7 de ella, el mío y otricos por ahí. Entonces, la conozco. Ellos empezaron a desarrollar un ojo como de inteligencia artificial o artificial para poder medir la acomodación. Yo estoy hablando con ellas porque dije, ¿cómo hago? Porque yo estoy metido en eso desde hace rato. ¿Cómo hago yo para poder ver si el efecto, porque todo es como con inteligencia artificial y entonces ellos hacen simulación de acomodación, que cómo hacía yo para poder ver si el efecto de mi gota realmente acomodaba o no? ¿Tú sabes algo si ellos volvieron a desarrollar eso? Porque no se lo volví a oír en los papers. No, y obviamente no. Ellas están mostrando cada vez más resultados y les ha ido bastante bien, más o menos mejoramos las mismas líneas de visión, pero pues porque como te digo, estaba en todos los papers con ella, entonces, pero lo del ojo de la simulación a mí me entusiasmó mucho, inclusive la que trabaja con ella, no me acuerdo el apellido de ella, una bajita, pelinegrita, también como de la edad de Jean-Marie, ella usó hasta mis gotas, ahí se las aplicó, pero bueno. Entonces yo me entusiasmé porque dije, un ojo que me puede artificialmente ver si acomodo o no, sería buenísimo, pero quedamos en nada. Y con George Waring, el cuarto. Sí, ellos empezaron a medir con el después de lo tuyo con el iTracy, pero no les convenció mucho. Ahorita en Panamá trajeron un equipo nuevo que no tiene marca, lo hicieron especialmente para ellos, pero tampoco está funcionando cómo medir la acomodación. Aquí el problema es que lo están midiendo monocular. Y sabemos que para que haya acomodación debe haber convergencia, entonces aquí necesitamos medir los dos parámetros para medir acomodación. Y ahorita no hay un equipo especial para eso, es lo que tenemos. Yo sugerí, claro que es un procedimiento invasivo, que ver mecánicamente cómo se controla el cuerpo ciliar después de la cirugía, pues con un endoscopio, ¿no? Obviamente, pues no es factible, corres más riesgos todavía que la cirugía, pero no se puede medir al 100% la acomodación. Yeah. Eduardo, ¿con la ¿cómo UVM manejas lo pueden ver? tus pacientes presbitas que dependiendo obviamente de la edad, del grado de presbicia, etcétera, ¿no? Y yo creo que todos ahí estamos de acuerdo en que la presbicia avanzada, el mejor resultado va a ir con un lente intraocular multifocal y que en algún punto entre los 50 y los 60 ya entramos a considerar esa opción. La controversia está entre los 40 y los 50 o 55 años, donde no es ni tanto como para una cirugía invasiva, pero le cambia la vida al paciente y llegan nuestros pacientes desesperados. Y realmente aquí en nuestro medio no tenemos medios farmacológicos en pacientes que han sido operados de la SIC previos. En algunos recurro a hacer monovisión, les hacemos prueba de monovisión con lente de contacto y es una forma como presbilásic o aunque prefiero no hacer ablaciones complejas en córnea, pensando en que después podría tal vez dificultarles la implante de un lente multifocal. Entonces procuro hacer una ablación lo más sencilla posible. Sí. Y la focorefractiva o el intercambio de lentes multifocales, en concreto lo tengo yo en el caso de mi esposa, que no fue por presbicia y nada de esto, porque fue hace unos cuantos años. Ella tenía oclusión del ángulo en las noches, ¿no? Al principio hasta pensábamos, le echamos la culpa que era su migraña que la estaba despertando, tratamos con iridectomías, no funcionó, hicimos el intercambio con lente multifocal y durante el día está muy bien, en la noche la vuelve loca, ¿no? A pesar de todo, porque claro, los destellos, está manejando, ves los halos de los coches, entonces a veces sí estas cirugías que luego tratar de revertir el efecto sería muy difícil y aprovecho comercial personal, o sea, si yo me tuviera que operar de una catarata hoy en día, pues sería antiguito, pero lente monofocal y me pongo mis lentes de presbicia, ¿no? Pero bueno. Sí. Yo manejo mi presbicia yo tengo una monovisión
con una diferencia de 1.50 y la verdad es que me resuelve todas mis necesidades visuales. Alguna vez me he hecho unos anteojos y realmente nunca los llegué a usar. De manera que la monovisión sigue teniendo un lugar y yo creo que no, tampoco está como para despreciarla, ¿no? Nos sintamos No, envidia de Giovanna, que todavía no tiene que pensar en nada. no, ella está, Oye, ella está nada, como ella en no llega- México, Ella no chavita, llega ni a Estamos la ahí. iglesia. Esto es todo ejercicio, ¿no? Parezco más joven. A ver, creo que, según lo que, o sea, como siguiendo un poco lo que decía Eduardo, a mí lo que me parece fascinante es que realmente hoy la presbicia es algo invalidante, porque a los 40, 50, 55 años es recontractivo, y realmente todas las nuevas tecnologías requieren de un uso de nuestra visión cercana que nos permite trabajar, socializar, o sea, realmente es muy importante. Y que antes teníamos muchas menos herramientas, y hoy existen más herramientas, no solamente el tratamiento con gotas, que digo, yo de eso sé, pero existe la monovisión, también es válido el anteojo, también está, o sea, está la posibilidad del láser. Creo que eso es lo lindo, eso es lo que enriquece, que haya cada vez más alternativas, porque en definitiva somos todos seres individuales y que no necesariamente lo que a uno le va mejor al otro. Creo que eso agranda a que todos podamos estar más cómodos con más herramientas. las posibilidades se abren, ¿no? Bueno, Que es, hace 5 o 10 años atrás no lo era tanto, ¿no? Eso es a mí me llamó fantástico. mucho la atención ver cómo en estos últimos 3 meses ha habido una explosión de artículos y creo que mucho Bueno, tiene que ver yo con creo que eso también Yo está creo un que poco... sí, también la obligatoriedad del uso del barbijo, del cubrebocas, le he puesto también más inconveniente a quienes dependen de anteojos y la búsqueda de una alternativa al uso de anteojos en mi práctica se incrementó muchísimo desde que vino el confinamiento y sus medidas agregadas como el uso de cubrebocas, ¿no? Además, en esto la Organización Mundial de la Salud, ya saben que para mí la parte de epidemiología y bioestadística es mi área más fuerte. Tenemos algo así como 1.300 millones de personas en el mundo que son presbitas no corregidos, ¿no? Entonces, hay como para dar y regalar en este campo. Y como ven, pues ya se nos ha ido 50 minutos. Entonces, Rafa, tú eres el más científicamente y bioestadísticamente hablando capaz de ilustrarnos y de criticarnos a todos todo lo que hemos dicho o estar de acuerdo con nosotros antes de que se acabe el tiempo y Laura nos corte, porque como se dan cuenta este tema da, pero como para 2 o 3 sesiones hablando individualmente de cada una de las opciones. Rafa, por favor. Gracias, Juan, gracias, muchas gracias por darme la palabra. Sí, estoy pensando por dónde empezar, porque la verdad que todas las presentaciones que han hecho mis amigos son muy interesantes. Yo estaba pensando mientras escuchaba, por supuesto, como hago siempre que escucho y pienso cuando otros hablan, que tuve el honor de estar reunido con Ruth Rosenstein, una investigadora del CONICET, aquí en su laboratorio en la Facultad de Medicina, y el papá de Giovanna en el 2008, 2007, cuando elaboramos la posibilidad de hacer un trabajo conjunto de investigación sobre el método que estaba desarrollando él, con mucho cuidado todavía, y eso motivó que yo más me interesara por investigar en la presbicia. Y así fue que en el largo del 2007 vi una presentación de Michael Duvelman, un físico, que hablaba sobre cómo envejecía el cristalino, y ahí empecé a darme cuenta que la presbicia tiene un par de causas, que son tanto el endurecimiento del cristalino, que todos lo sabemos por manos propias cuando hacemos faco en una persona joven o en un niño, el cristalino es blandito y a medida que va ganando edad y dureza en la catarata, cada vez el cristalino es más duro. Así que no hay ninguna duda de que el cristalino se endurece con el paso de los años muy lentamente. Y también no hay ninguna duda que el cuerpo ciliar pierde capacidad de contracción a medida que se va esclerosando con los años. Así que la presbicia tiene estas dos causas. Y aparte,
tiene un tercer componente que es la posición del cristalino. El cristalino no está en el mismo lugar cuando está mirando de lejos que cuando está mirando de cerca. Cuando está mirando de cerca, la cámara anterior se achica un poquito. Eso es lo que ha notado Felipe con sus estudios cuando les instila las gotas, y es que con el efecto suave de la pirocapina el cristalino se adelanta un poquito y eso aumenta su poder. Así que tenemos muchas cosas que pensar. Y en lo que más me estoy enfocando este último tiempo, trabajando básicamente con Felipe, es en el hecho de cómo medir la acomodación. Porque una cosa es tomar medidas estáticas antes y después de la gota, medidas en la visión lejana, medidas en la visión cercana, y otra cosa es medir dinámicamente cuánto se mueve la acomodación. Y en ese sentido, medir dinámicamente cuánto se mueve la acomodación es muy difícil porque es muy sutil el cambio del cristalino. Zach Ultran en 1907 ganó el premio Nobel por darse cuenta de que la mitad de la acomodación se producía dentro del cristalino y no en la cara anterior por un cambio en el gradiente de índice de reflexión. Y eso todavía la ciencia no lo puede medir. No hay manera de medir cómo cambia el interior del cristalino su curvatura haciendo 2/3 de la acomodación como hicieron in vitro en monos en el Bascom Palmer en los últimos años. Los estudios del Bascom Palmer son muy importantes, hay que verlos para entender la acomodación. Y la otra cosa importante de entender de la acomodación es que no necesitamos medir 3 dioptrías para leer a 33 centímetros, porque el ojo nunca en los jóvenes acomoda la cantidad de dioptrías de la distancia de trabajo. La agudeza visual de lejos necesita, para manejar la agudeza visual media de la población, va entre 15 décimos y 5 décimos, o sea, alrededor de 10 décimos. Esa es la agudeza visual normal descrita por Slener hace más de 150 años. Pero la agudeza visual de cerca no llega a tanto. La agudeza de la letra del diario es de 3 décimos, 20/80. Y esa es la letra que tenemos que ver. Para ver un granito de arena, hace falta tal vez 20/20. Pero eso no es lo que normalmente miramos los seres humanos cuando miramos de cerca. Entonces, la acomodación típicamente en una persona joven de 20 años de edad, cuando mira de cerca, no acomoda 3 dioptrías para 33 centímetros, acomoda 1,5 o 2. Por eso, para los presbitas hoy en día, no recetamos 3,25, como se recetaba antiguamente hace 50 años. Recetamos 2,5, 2, y con eso la gente se arregla, porque la agudeza visual para leer las letras de la computadora es todavía mucho menor. Es de 1 décimo o menos. Entonces, necesitamos medir acomodación con precisión. Ya no van las cartillas Jäger. Si vamos a hacer ciencia en presbicia y métodos para reconocer la presbicia, tenemos que hacer como Felipe, usar la cartilla ETDRS, una cartilla logarítmica, y medir con precisión. Y además tenemos que hacer cuestionarios de calidad visual, porque hoy sabemos que para evaluar la cirugía de catarata no alcanza con la agudeza visual. La agudeza visual puede mejorar 2 o 3 líneas, pero si no mejora la calidad visual, entonces necesitamos un cuestionario como los que ya están desarrollados de 10 ítems que mida en un valor de 0 a 50, como sabe Van. No es lo mismo medir 2 líneas de agudeza visual logarítmica que medir un cuestionario de agudeza visual de calidad de visión que mide de 0 a 50. Se puede hacer mucho más precisión estadística midiendo un valor de 0 a 50, como es un cuestionario que tiene 5 opciones para cada una de las 10 preguntas. Así que con esto los quiero dejar. A mí me impresiona todo lo que están haciendo, la cantidad de opciones que le dan hoy a un paciente que se presenta con presbicia y que no quiere usar anteojos, que sería lo más práctico y lo más simple. Hay un montón de opciones. Hay casi, diría, una opción a la medida de cada paciente. Pero realmente, si vamos a hacer ciencia, tenemos que poner un grupo a un tratamiento, otro grupo a otro tratamiento y medirlo con precisión, con agudeza visual logarítmica de cerca y de lejos y con cuestionarios de calidad visual. Nada más. Excelente, Rafa. No molesta. Creo que, como verán, pues y ya casi llegamos a la hora, nos va a faltar tiempo y propongo una
parte 2, ahora sí que como las series de Netflix, La entonces, serie es buena, las series buenas. sí, las series buenas, porque hay unas que ya van en la episodio 16 de la temporada 10 y Ya. entonces, pero creo que aquí da para mucho, incluso por ejemplo lo que acaba de decir Rafa, bien podría ser una cosa que podríamos proponer un estudio multicéntrico, etcétera, que haya algo más que se pueda desarrollar para que tengamos la evidencia ya, además que mejor que la hagamos en esa cooperación sur-sur, que a veces siempre volteamos a ver sobre todo Al nosotros que norte. estamos en México, vemos al gran vecino del norte y a veces tenemos la experiencia y las ganas entre todos los que estamos en estos medios, ¿no? Entonces, generalmente cerramos con 2 cosas, que es un minuto o algo así del último mensaje que quieran dar, y luego Laura nos dará las indicaciones de la pregunta, de cómo establecer la pregunta reto que quieren mandarle, y si hay alguna persona en especial por ahí a la que quieren mandársela, Felipe, por ejemplo, se la puedes mandar a Memo Rocha, una rebuscada muy difícil para ver qué hace, ¿no? Pero bueno. Decirle que cuál averrómetro me aconseja para medir la acomodación de mis gotas. Ya. Ya está, ¿no? Sencilla. Sencillo, sencillo. Porque es lo que te digo, o sea, ¿qué es lo que estamos buscando con Rafa y con Pablo Artal? Él me lo midió, él tiene es un equipo de laboratorio diseñado para medir supuestamente solo acomodación y movimiento del cristalino, pero es en un cuarto oscuro, mide totalmente diferente. Bueno. Y lo que notó actualmente es que, imagínate que para cerca quedan pupilas de 4 milímetros de diámetro, con el efecto de mis gotas. Entonces, ahí te das cuenta que mi gota no es estenopeica. Entonces, sí mejoran algo de visión, pero no les nota movimiento del cristalino. Y entonces, en la última reunión que tuvimos, gracias a Dios virtual, lo que va a medir él, ese equipo también le mide las aberraciones. Entonces vamos a ver si es que internamente hemos cambiado las aberraciones, porque de todo lo que hemos analizado actualmente, el Osiris es un aberrómetro y me marca 0.75. El iTrace es un aberrómetro y me marca 0.75. Y el HD Analyzer es un aberrómetro de doble paso y también me marca 0.75. Entonces, no sé si eso es en poder aberrométrico en la aberración esférica, que algo cambia dentro del cristalino, como dice Rafa, que es lo que estamos viendo, el cambio en el índice de refracción interno. E increíblemente, Rafa, corregime, es la corteza la que más varía el índice de refracción porque empata con el del núcleo, y entonces eso cambia todo el efecto dentro del cristalino, y pueda que el cristalino no se mueva mucho, solo un poco, como les decía, que lo tomamos con exámenes ópticos, o sea, visuales, OCT, Scheimpflug, VM, y de pronto lo que hacemos es que logramos un cambio en el gradiente de refracción interno del cristalino con cierto movimiento cristaliniano, apoyado un poco con la pseudoacomodación de un efecto estenopeico, y con eso logramos todo. Pero no solo es el efecto estenopeico, pero si llegamos, que es lo que creo puede estar pasando, que estamos cambiando el gradiente de refracción, como dice Rafa, y cambiamos las aberraciones internas del cristalino, pues posiblemente lo que estamos logrando es una pseudoacomodación, pero interna en el cristalino, y de pronto eso puede pues mejorar toda la visión cercana, que es lo que estamos viendo en medida subjetiva con los pacientes. Yo creo, Felipe, que hay una cosa que has dicho y que hay que remarcar, que hay que diferenciar la pseudoacomodación de la acomodación. La acomodación es cambio de potencia, cambio de dióptrico relacionado con la distancia, mientras que la pseudoacomodación no es más que una elongación del foco o una multifocalidad. Entonces, todos los mecanismos que actualmente tenemos que inducen acomodación, por ejemplo, las lentes acomodativas, la que tú conoces, que tratamos nosotros, sí, tienen las dos variantes, tienen acomodación, es decir, cambio en potencia, y además tienen pseudoacomodación. El tema también está en la medida que tú muy bien lo has puntualizado. Nosotros ahora estamos midiendo la acomodación con el Open Field Analyzer. Open Field Analyzer es un aberrómetro de campo abierto que elimina ya la acomodación instrumental y que ciertamente que nos da ya realmente cuánta parte de esa mejora que tiene el paciente al ver de cerca lo es por cambio de potencia, lo es por pseudoacomodación dinámica, porque hay una pseudoacomodación estática, que es la que tiene lentes intraoculares EDOF, y la dinámica, que es la que tienen estas lentes acomodativas nuestras, la Lumina, y la que tienen tus gotas, que tienen una capacidad
de mejorar la visión sin cambiar la potencia, pero en virtud de un tratamiento. Ese es el tema que está, yo creo que es apasionante. No conocemos todavía bien las entrañas de la acomodación. Lo ha dicho muy bien Iribarren. Yo creo que Rafael ha puntualizado, aunque esté los cambios estos internos que experimentan la estructura cristalina aumentando densidad e índice de refracción, no los podemos hacer desde el punto de vista técnico ahora con nada, pero tenemos que conocerlos por lo menos para entenderlos. Y ciertamente, y fijaros, de esta hora que llevamos, 90% ha ido al tratamiento farmacológico, lo cual quiere decir lo interesante que es. Nos queda, yo creo que por hablar de las lentes, nos queda por hablar del láser, pero fijaros que si hemos consumido una hora en hablar de esto, es porque aquí hay partido. Aquí hay un partido que jugar y yo creo que está muy bien. Es parte 2 y parte 3, esto totalmente. Ahora sí se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a empezar con el mensaje final de 1 minuto, por favor, empezando con las damas primero, siempre. Giovanna, por favor. Bueno, creo que es un poco lo que había dicho antes. Estamos en un momento en donde la presbicia es muy invalidante y poder hacer algo al respecto hace que las personas puedan ganar una calidad de vida y una calidad visual que hoy es muy necesaria para mantenerse activos en todos los sentidos, laboralmente, socialmente. Y creo que todos estos desarrollos, que no hablamos mucho del resto de los desarrollos, hace que esto se ponga sobre la mesa de discusión en la oftalmología mundial. Y eso no es más que enriquecer todo el trabajo que se viene haciendo. Nosotros en su momento, cuando salíamos a hablar, éramos los únicos que estábamos, y hoy somos los que tenemos, por lo menos con nuestra fórmula, más cantidad de pacientes y durante más tiempo tratados, y creo que lo que estábamos hablando sobre la acomodación y el efecto estenopeico también es muy importante. No es lo mismo buscar un efecto estenopeico intentando evitar el espasmo acomodativo, que si disminuye la visión de noche, que si disminuye el campo visual, que si logramos realmente tener remodelar la acomodación para que sea fisiológico. Realmente es increíble ver cómo la reacción de los pacientes cuando vuelven a enfocar naturalmente después de haber perdido esa capacidad. Y realmente estoy muy agradecida, no solamente por este espacio, sino porque el paso del tiempo nos permite estar discutiendo durante 1 hora y pensar en una segunda, tercera parte, es fantástico. Muchas gracias, Giovanna. Memo, por favor, en el orden que aparece en mi pantalla. Perfecto, gracias. Pues mira, nada más aclarando y resumiendo que yo creo que los que estamos estudiando e investigando la presbicia estamos llegando a un punto clave que es restaurar la acomodación. Eso es nuestro fin, no como decía estenopeico ni ninguna otra cosa. Yo creo que basado en esto vamos a llegar a un punto y es el que nos va a servir para dar las conclusiones al final de cualquier investigación. Por otro lado, pues es increíble que llevamos más de 20 años, muchas personas, y todavía no tenemos lo ideal. Va a ser una mezcla de componentes y sobre todo que tenemos que lograr los resultados a largo plazo. Todavía no tenemos experiencia para decir este es muy bueno y este es mejor, porque no sabemos qué regresiones van a tener, qué efectos colaterales algunos tratamientos. Pero yo quiero felicitaros a todos. Son unos científicos excelentes. Como repito, he aprendido mucho. Y es un honor haber estado en este panel con gente tan importante. Muchísimas gracias. Gracias, Dan, por la invitación. Gracias a ti. Y Jorge, por favor, eres el siguiente. Agradecerte a nombre de todos porque ya estás, ya no quemando el aceite de medianoche, sino el de la madrugada española. Así es que mil gracias. Bueno, oye, muchas gracias. Yo reitero lo que dije al principio. Yo creo que esto es una maravilla, el poder reunirnos en la distancia con 12.000 kilómetros a veces de que podemos estar algunos de vosotros, pues es singular y yo creo que es la manera de la cual estamos haciendo el futuro. El futuro es la educación compartida mediante formatos novedosos y este es uno muy novedoso. Me gusta lo abierto que es y además que damos opiniones basadas en la experiencia y en la evidencia también, puesto que hay evidencia también detrás de muchas cosas que se han dicho. Yo creo que estamos al principio de algo que es la solución final de la presbicia. Yo, de verdad que si debo de resumir un poco cuál es mi idea, yo creo que habrá 2 etapas en la presbicia, que es la que se trate con gotas y a partir de ella, cuando ya no sean suficientes, la que se trata con lentes, que yo apuesto por las acomodativas. Sé que es una apuesta no inmediata,
puesto que ahora está de moda la multifocalidad y la DOF, pero al final la función que debemos restaurar es la que hay que restaurar, que es la acomodación, y yo estoy convencido de que vamos a hacerlo. La lente que estamos investigando, podéis leer la American Journal, en Journal Refractive, tenemos publicados hechos y por lo tanto es posible hacer estas lentes. Y sobre todo, un último mensaje es: intentemos identificar las fake news, porque, por ejemplo, lentes que ahora se anuncian como acomodativas no anuncian cambios de potencia, anuncian simplemente mejoras de la visión cercana. Pidámosles que nos den datos de power. Las lentes multifocales tienen problemas de calidad visual, lo ha dicho Felipe Bejarano, las conocemos, pues hay que ponernos en evidencia. No estamos en el momento de dar la solución, pero sí en el momento que estamos buscando. Yo creo que estamos en el camino. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Jorge. Rafa. Estás muteado, Rafa. Estás Sí. muteado, Rafa. Listo. De todo, muy agradecido por poder participar de este panel de tan buenos cirujanos y tan buenos prescriptores de gotas que están hace tantos años trabajando. Mis valores que vengo investigando en acomodación, y contento de participar, y voy a poder, con suerte, seguir ayudando en el diseño de trabajos científicos que busquen comprobar con la ciencia más dura si estos son métodos que se pueden usar en grandes cantidades de población, porque la presbicia, como decía Van, afecta casi una cuarta parte de la población mundial. Así que nada más. Gracias, Rafa. Felipe. Bueno, yo lo primero, nuevamente mil gracias, el honor de compartir con semejantes maestros, todos muy grandes amigos, todos conocidos. Qué maravilla poder estar así. Mi idea realmente y mi objetivo será, espero, poder comprobar la acomodación y poder comprobar mi teoría de la presbicia, que es totalmente diferente a la de Helmholtz, que viene hecho 80.000 años atrás. Yo realmente no creo que la presbicia viene del cristalino, yo creo que la presbicia viene del cuerpo ciliar, y por su ciclo y por su estaticidad, después de cierta edad, hace que el cristalino finalmente termine duro, porque obviamente no significa que el cristalino no se esclerose y se vuelva un poco más rígido. Mi teoría es: el músculo se detiene, el cristalino se deja de mover, se acumulan las fibras centrales, viene la catarata. Si movemos el músculo ciliar, yo creería que el cristalino trata de mantener su elasticidad, no juvenil, pero lo suficiente, porque es lo que he visto en mi experiencia, y por eso digamos que lanzo esta teoría y la he venido lanzando en las últimas charlas mías. Yo realmente creo que la presbicia viene del cuerpo ciliar y ojalá pudiera demostrarlo. Pablo Artal ya demostró que el cuerpo ciliar en nosotros los mayorcitos pues ya se mueve todavía, pero muy poquito. Y si obviamente el cristalino se endurece, pues obviamente que no lo va a poder mover, no tiene la potencia para moverlo. Entonces, si uno lo empuja con un manejo farmacológico que estimula su acomodación o su movimiento, finalmente vamos a lograr reactivar las enzimas cristalinas, la alfa, la beta, la gamma, que son las que mantienen el cristalino transparente en nuestra juventud. Y si lo llegamos a hacer con eso, pues seguramente vamos a mantener por un buen tiempo al paciente acomodando, y llegará un momento, obvio, esclerosis, y como dice el doctor Ocampo, obviamente que todos vamos a tener un cross-linking en la esclera como lo tenemos en la córnea fisiológicamente, y con el tiempo, la luz ultravioleta, que va a llegar un momento en que no se acomoda, finalmente, no vamos a lograr, y ahí nos vamos para la cirugía de FACO. Definitivamente por eso en los forums de los cirujanos refractivos, que antes les daba mucho susto que las gotas les iban a quitar la cirugía refractiva o la cirugía de FACO refractiva, pues obviamente que no, es todo lo contrario. Pacientes que usan el manejo farmacológico, cuando noten que ya no les sirve, le va a pedir al médico: hágame algo para seguir yo igual como estaba, porque ya si las gotas no me sirven, hágame algo más. Y ese es el paciente que vas a tener siempre ahí cautivo, pero nunca te va a abandonar. Entonces yo sí realmente pienso que a la presbicia le falta mucha investigación, como dice Rafa. Esperemos poder ser parte de los que iluminemos un poquito sobre esto. Dios permita que me deje ser uno de esos pioneros demostrando teorías diferentes y poder demostrar más o menos de qué trata la presbicia, pero veremos. Ojalá que la pila me dure, así como Jorge, que me lleva como 3 años nomás, pero tiene una pila loca. Yo ahí me le pego al hombre. Muchísimas gracias. Al contrario. Lalo, por favor, Eduardo. Bueno, la verdad es que
cuando planeábamos esta reunión, un poco tenía el recelo de mezclar tanta gente tan convencida, tan apasionada, que pudieran surgir controversias y saltar chispas. Y es bueno que he visto que han saltado chispas, pero chispas que iluminan el entendimiento y abren nuevos caminos. Así que creo que estoy seguro que para las personas que escuchen esta grabación, y a quienes son el objetivo del esfuerzo nuestro, el esfuerzo de Latin Media y el esfuerzo de todos ustedes de crear y encontrar soluciones para problemas de la vida diaria, ¿no? Gracias a todos, y creo que yo termino esta charla con criterios un poco diferentes de cómo empecé. Espero que nuestros oyentes también estén en el mismo modo. Muchísimas gracias, Eduardo.